Muy buenas tardes, miembros del comité. Les doy la más cordial bienvenida a la primera sesión ordinaria 2021 del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 13 horas con 24 minutos del día 29 de enero del año 2021 y conforme a la ley, sus reglamentos y demás relativos y aplicables en materia de transparencia, procederemos a iniciar nuestra sesión. Secretario, solicito sea tan amable de tomar lista de asistencia. Gracias, Presidenta. Daremos inicio a tomar lista de asistencia. Alicia Hernández Reyes. Presente. David Camacho Larios. Presente. Y su servidor, secretario técnico, presente. Aquí les paso la hoja para que firme, ¿no? Presidente, informo que se encuentran presentes todos los miembros del Comité de Transparencia. Gracias, por lo cual existe quórum legal. Gracias. En virtud de que existe quórum legal, se declara formalmente instalada la primera sesión ordinaria 2021 del Comité de Transparencia del FIDUM. Secretario, sea tan amable de dar a conocer el primer punto del orden del día. Gracias, Presidenta. El primer punto del orden del día es, como ya se llevó a cabo, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Por lo tanto, hemos dado cumplimiento al primer orden del día, pasando al segundo punto, Presidente. Gracias, secretario. Entonces, sería tan amable de decir el segundo punto. Gracias. El segundo punto del orden del día es el número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Ese ya se llevó a cabo. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020. Cuarto, presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2021. Quinto, presentación y en su caso aprobación de los índices de expedientes clasificados como reservados pertenecientes al segundo trimestre del ejercicio 2020. Semestre. Sexto, presentación y en su caso discusión, aprobación y en su caso aprobación de las versiones públicas relativas a los contratos de obra, servicios de obra recaídos en los números de contratos FIDUM 2020-025, FIDUM 2020-029, FIDUM 2020-030 y FIDUM 2020-031. En cada caso, para su discusión, confirmación, modificación o revocación de la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. Y la séptima, que sería la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Concluida la exposición del orden del día preestablecido y una vez revisados y en pleno conocimiento de los temas que se habrán de tratar en la sesión, someto a su consideración la incorporación de algún tema. ¿Tienen algún tema? Por mi parte no hay. Okay. Secretario, ¿sea tan amable de someter a la votación económica al orden del día? Gracias, Presidenta. Se solicita a los integrantes del comité sirvan manifestar en el sentido de su voto de manera económica, levantando la mano para la aprobación del orden del día. El sentido de la votación fueron 3 votos por la afirmativa, ninguna negativa y ninguna abstención, Presidenta. Gracias, secretario. Se aprueba con unanimidad de votos el orden del día. Secretario, sea tan amable de dar a conocer el tercer punto del orden. Claro. El tercer punto del orden del día es la presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información públicas correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020. Gracias, secretario. Miembros del comité. En lo relativo a las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales, la Unidad de Transparencia de esta Paramunicipal informa que al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2020, que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre, no hubo solicitudes de información por ninguno de los medios aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia, como son a través de la Plataforma Nacional, en la oficina de esta Paramunicipal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo o verbalmente. No se presentaron recursos de revisión ni denuncias dentro del cuarto trimestre del 2020. Expuesto lo anterior, ¿tienen algún comentario al respecto por emitir? No, ninguno. Por mi parte. Secretario, le solicito de la manera más atenta, someta a votación el punto antes expuesto. Gracias, Presidenta. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia se decida manifestar el sentido de su voto, levantando la mano, en su caso para la aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020. Presidenta, hubo 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo y ninguna abstención. Gracias. Se aprueba por unanimidad de votos el informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020. Sería tan amable, secretario, de dar a conocer el siguiente punto. Gracias. El cuarto punto del orden del día es presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2021. Gracias, secretario. En atención a la normatividad que nos rige en materia de transparencia, el comité debe sesionar de manera ordinaria cuando menos una vez cada 3 meses y en ese sentido se proponen las siguientes fechas para llevar a cabo las sesiones ordinarias de este comité de transparencia. Como primera sesión, la del día de hoy, 29 de enero de 2021, programándose que la segunda sesión ordinaria se lleve a cabo el 20 de mayo del 2021, la tercera sesión ordinaria el 27 de agosto de 2021 y la cuarta sesión ordinaria el 18 de noviembre de 2021. Para el caso de las sesiones extraordinarias, estas podrán ser en cualquier momento para el cumplimiento de las funciones del Comité de Transparencia y sean necesarias. Expuesto lo anterior, ¿tienen algún comentario al respecto por emitir? Ninguno de lo personal. Sin comentarios al respecto, secretario, solicito de manera atenta someta a votación el punto expuesto. Gracias, Presidenta. Se solicita a los integrantes del comité se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando la mano para la aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio fiscal 2021. Presidenta, fueron 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo y ninguna abstención. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2021. Sería tan amable, secretario, de dar a conocer el siguiente punto. Gracias. El sexto punto del orden del día es presentación y en su caso aprobación de los índices de expedientes clasificados como reservados pertenecientes al segundo semestre del ejercicio 2020. Gracias, secretario. El índice de expedientes reservados sigue igual al semestre anterior. Se encuentra desierto sin nada que declarar. Lo anterior en virtud de que ninguna de las unidades administrativas pertenecientes a esta paramunicipal presentó información relativa a expedientes clasificados como reservados, ya que no se han presentado ninguno de los supuestos que marca la ley para poder clasificar información como reservada. Expuesto lo anterior, si existe algún comentario al respecto. De mi parte, ninguno. Sin comentarios al respecto, secretario, le solicito someta a votación el punto expuesto, por favor. Gracias, Presidenta. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia se sirvan manifestar el sentido de su voto, levantando la mano para la aprobación de los índices de expedientes clasificados como reservados, pertenecientes al segundo semestre del ejercicio 2020. Los que estén por afirmativa. 3 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención, Presidenta. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos el índice de expedientes clasificados como reservados correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2020, el cual se encuentra desierto debido a que no se cuenta con información reservada. Secretario, sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto. Gracias. El siguiente es el sexto punto del orden del día. Presentación y en su caso discusión y aprobación de las versiones públicas relativas a los contratos de obra, servicios de obra, recaídos en los números de contrato FIDUM 2020-025, FIDUM 2020-029,
FIDUM 2020-030 y FIDUM 2020-031, en cada caso para su discusión, confirmación, modificación o revocación de la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. Gracias, secretario. Se tienen las versiones públicas de los contratos de obra y o servicios de obra pública recaídos en los números de contratos FIDUM 2020-025, FIDUM 2020-029, FIDUM 2020-030 y FIDUM 2020-031, 4, los cuales hizo llegar el Departamento Técnico en su carácter de unidad administrativa del sujeto obligado FIDUM, y que de acuerdo a sus atribuciones que le corresponden de la Ley de Transparencia, en dichas versiones se omiten datos identificativos como son lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de registro patronal ante IMSS, número de credencial del lector, datos que se consideran como información confidencial. Dicha información debe ser protegida y resguardada por el sujeto obligado, siendo así que el Departamento Técnico determinó clasificar como confidencial dicha información. Es importante mencionar también que se está dando cumplimiento con estas versiones públicas a la fracción 28 del artículo 81 de la Ley de Transparencia. Por consiguiente, este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar la clasificación de reserva o confidencialidad que realizan las unidades y tiene la facultad de aprobar las versiones públicas de los documentos o expedientes que contengan partes o secciones reservadas o confidenciales que el sujeto obligado realiza a través de sus áreas. Expuesto lo anterior, si tienen algún comentario al respecto que emitir. Por mi parte, ninguno. No. ¿Podría someter por favor a consideración el punto expuesto? Gracias, presidente. Se solicita a los integrantes del comité decirles manifestar el sentido de su voto levantando la mano para la aprobación de las versiones públicas relativas a los contratos de obra recaídas en los números de contrato FIDUM 2020-025, FIDUM 2020-029, FIDUM 2020-030 y FIDUM 2020-031, así como la confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. A favor. Perfecto. El sentido de la votación, presidenta, fueron 3 por la afirmativa, ninguna abstención y ninguna negativa. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos las versiones públicas relativas a los contratos de obra y o servicios de obra pública recaídos en los números de contratos FIDUM 2020-025, FIDUM 2020-029, FIDUM 2020-030 y FIDUM 2020-031. Así como la confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto del orden del día? Así es, presidenta. Sería clausura de la sesión, presidenta. Gracias, secretario. Desahogados cada uno de los puntos del orden del día y al no existir otro asunto a tratar, agradezco su asistencia y declaro formalmente clausurada la primera sesión ordinaria 2021 del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 13:38 del día 29 de enero del año 2021. Muchas gracias. Gracias.